Comenzamos la recta final para concluir este noveno semestre. Yo no he recibido ninguna programación para el examen final, pero sé que comienza después del 20 de mayo, creo que comienzan los exámenes finales. Así que esta última etapa la vamos a ir corriendo un poquito con la idea fundamental de que todos miremos todos los puntos del programa y estemos listos para nuestra evaluación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Es momento en que lo podamos resolver ahorita. Si alguien conoce a Marvin Hernández, dígale que trate de cambiar teléfono porque la máquina me está diciendo que lo tengo que denegar porque hay peligro en la participación de él. Entonces, que por favor, de plano, que está usando un correo que no es el que está inscrito en la facultad. Si alguien lo conoce, dígale por favor porque lo voy a denegar. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarla. Gracias, Linda. Solo le quería comentar que en este momento se van a estar conectando la mayoría de los de la sección, ya que estábamos en un debate de la clase anterior y la licenciada terminó tarde. Ahorita acaba de cerrar ella sesión. Entonces le pido una disculpa en nombre de toda la sección y ellos ahorita se van a empezar a conectar. Muy bien. Y a la próxima les pido que traten de terminar en tiempo, porque nosotros estamos coordinados y controlados. Entonces, la licenciada podría comenzar antes, pero debe de terminar a las 7:05 para que nosotros podamos comenzar. Entonces, sí, les pido que para la próxima razón cuiden eso. No por mí, pero yo ya tomé la fotografía, ya tomé la asistencia que me están pidiendo, que yo tengo que mandarla. Si me hace favor. Con gusto, licenciada, voy a avisar. Gracias. Vamos a esperar 2 minutitos más y ya comenzamos nuestra clase. Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, aprovechémoslo ahorita. Bueno, si no, entonces, como les decía, vamos a dar prácticamente el programa. Estamos sobre el punto número 7, que lo comenzaríamos hoy, y ya iríamos corriendo el programa, preparándonos para el examen final. Aprovechando que estamos de una vez ahorita en este tiempo en lo que los compañeros se unen, yo les pediría que por favor me ayuden en el sentido de practicar la evaluación que tienen que hacerme a mí, porque vence el 15 de mayo y en un listado que acaban de pasar casi no me ha evaluado ninguno. Entonces yo sé que tienen que perder un poquito el tiempo, pero les pediría por favor que me ayuden en ese sentido para que puedan practicar la evaluación si son tan amables. Creo que el 14 de mayo es la fecha en que vence. Estamos a tiempo, por favor, si son tan amables. Bueno, hoy vamos a comenzar, como les estaba diciendo, vamos a comenzar el punto número 7. ¿Qué es lo que vamos a ver en el punto número 7? En el punto número 7, lo que vamos a ver son los gastos públicos. Y ustedes se recuerdan que nosotros ya vimos lo que era
el presupuesto público. Y vimos que el presupuesto público está formado por dos grandes partidas. Y una partida es ingresos y la otra es gastos, que algunos estudiosos de la materia la han denominado egresos. ¿Qué son los gastos públicos? Vamos a ver su definición, los elementos del gasto público, vamos a ver aumento progresivo del ciclo del gasto público, vamos a, vamos a ver vamos a ver los ciclos económicos, la clasificación del gasto público y la inversión social. Entonces, siempre ustedes pongan en la mente que el presupuesto público tiene dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas dos grandes partidas? Una es ingreso y la otra es gasto. Y esa es la que vamos a ver ahora en este punto, que es gasto. Definiciones como autores hay demasiadas. Cada autor, lógicamente, da su definición, cada autor, y nosotros vamos a ir desarrollando la clase de esa manera. Entonces, ¿qué es gasto público? Gasto público son las transformaciones de los ingresos del Estado en rentas y patrimonios de quienes producen los bienes materiales y prestan los servicios personales requeridos por el Estado y obtiene subvenciones de este. La denominación de gastos públicos es genérica y comprende dos especies de gastos. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que nos señala Héctor Villegas. Héctor Villegas ha hecho un libro que se llama Manual de Finanzas Públicas. Y en ese libro, Manual de Finanzas Públicas, es donde él habla de gasto público. Los gastos públicos tienen la considerable trascendencia de ser la indicación más segura de la actividad que despliega cada Estado. Yo les dije, por ejemplo, a ustedes que para que el gobierno que ganó, que está de turno, participara en las elecciones, tenía que hacer un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo está toda la idea de ellos, de lo que quieren hacer como nación. Y lógicamente sobre eso es que van a planificar los gastos del Estado. Si pusieron la construcción de escuelas, pues se van a dedicar a construir escuelas. Si pusieron que van a hacer la construcción de carreteras, bueno, pues van a hacer carreteras. Si van a alfabetizar a los que no saben todavía leer y escribir, pues eso lo van a poner de esa manera. Entonces, por eso es importante tomar esto donde dice que tienen la considerable trascendencia de ser la indicación más segura de la actividad que despliega cada Estado. Ciertos gastos se destinan a determinados fines con preferencia a otros, en donde se pone en relieve el estado social de cada país y sus tendencias. Lógicamente, son diferentes los gastos de un país que se mantiene en guerra, como por ejemplo Israel y ahora Ucrania y Rusia, que otro que es más pacífico, como por ejemplo Suiza. También son diferentes los gastos en los países industrializados, porque hay que considerar que cada país tiene su propio problema y el destino que deben darle los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que tiene que cubrir múltiples etapas previas para ser como los países industrializados y entrar después en un proceso globalizador. Nosotros distamos mucho de convertirnos en un país industrializado y entrar a un proceso globalizador. Los gastos públicos consisten, ya lo vimos en esa definición, en transformar los ingresos del Estado. ¿Cuáles son esos ingresos del Estado? Lo que obtiene de rentas y que constituyen su patrimonio, de quienes producen los bienes materiales y prestan los servicios personales requeridos por el Estado u obtienen subvenciones de este. Voy a parar un poquito para dar ingreso.
Bueno, el gasto público se refiere a gastos continuos, como por ejemplo programas sociales, salarios o distribución de alimentos. Aquí hay un hecho muy relevante que nosotros tenemos que conocer, que en un informe del 2014, el Banco Mundial calificó a Guatemala como el peor del mundo en gasto público y en recaudación fiscal. Eso es para que miren que los problemas ya vienen desde hace tiempo y muy cerca del último lugar en inversión pública. Eso fue lo que dijo el Banco Mundial en el informe del 2014. Y tenemos que considerar nosotros que la principal fuente de ingreso del Estado son los tributos, pero no es el único. ¿Cuál es el tributo más importante que nosotros conocemos? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los tributos más importantes que nosotros conocemos y que nos proporcionan varios ingresos? ¿Quiénes son? Los impuestos, impuestos. Ahí está. Muchas gracias. Efectivamente, los impuestos. Ahora, cuando nosotros hablamos de una definición, siempre basándonos en ese mismo libro, Manual de Finanzas Públicas, en la página 125, Héctor Villegas examina un concepto básico de actividad financiera del Estado. Y entonces vamos a hablar de una fase de la actividad financiera del Estado que es la ejecución de los gastos. Actualmente el uso del gasto público de conformidad con la ley corresponde al gobierno de turno. Por eso yo les decía, en base a ese plan de gobierno que él realizó. En los temas anteriores hemos estudiado cómo capta el Estado los recursos públicos, cómo planifica gastar los mismos a través del presupuesto público y hoy hablaremos concretamente del gasto público, en concreto cómo realiza el Estado la ejecución del gasto. Vamos a ver otras definiciones. Otro autor dice que es la erogación de dinero efectuada por la administración pública para la realización de sus fines. ¿Cuál es la realización de sus fines? La satisfacción de las necesidades de la población. Son aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Es toda erogación generalmente en dinero que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos o económicos. Y esa es una definición de Giuliani von Rusch. Tal como lo dice Héctor Villegas, los gastos son erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica del Estado. Porque la política económica del Estado, ¿qué encierra? Ingresos y gastos. O sea, ¿cómo es que el Estado va a satisfacer las necesidades de la población? A través de los gastos. Los ingresos es cómo va a obtener los ingresos. Pero lógicamente los ingresos en sí no satisfacen las necesidades de la población, sino cuando satisfacen las necesidades de la población, cuando se realiza el gasto público. Domingo García Belaunde considera los gastos públicos como aquellos gastos o desembolsos autorizados a efectuarse en razón de que están consignados en una ley que se llama presupuesto público. Y ustedes recuerden que el presupuesto público es aprobado por el Congreso de la República y en ese momento constituye una ley. Nosotros también tenemos una ley orgánica de presupuesto que nos dice ciertas situaciones de cómo debe de ir
plasmado el presupuesto del Estado. Vamos a ver aquí. Perdonen, vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las características que tiene el gasto público? En primer lugar, la primera característica y principal es que es una erogación dineraria. El gasto público son erogaciones necesarias y esto se refiere al empleo de la riqueza. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de empleo de la riqueza, estamos hablando del destino, de la aplicación y de la utilización a bienes que se identifican como dinero. Se utiliza la expresión porque el gasto público siempre consiste en el empleo de bienes valuables pecuniariamente que se identifican con dinero. Efectuadas por el Estado es la otra característica. Efectuadas por el Estado. Comprende todas las sumas de dinero que por cualquier concepto salen del tesoro público. Puede tratarse de gastos para la administración pública propiamente dicha o para entidades estatales descentralizadas, autónomas, siempre que tales erogaciones incidan sobre las finanzas del Estado y deban ser solventadas mediante la recurrencia a sus ingresos. Luego, en virtud de una ley, tal como lo expresa Héctor Villegas en los Estados de Derecho, rige el principio de legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay gasto público legítimo sin que la ley lo autorice. En nuestro medio, el presupuesto público es una ley de conformidad con la ley, valga la redundancia, y en su texto, ¿qué autoriza? Los ingresos y los gastos. Luego, para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Idealmente, la erogación estatal debe de ser congruente con los fines de interés público asignados al Estado, como lo es la satisfacción de las necesidades. Preguntémonos qué sucede con los fondos que no atienden esos fines. Lógicamente, no satisfacen las necesidades de la población y no están cumpliendo con su fin principal. Aunque tenga fines diferentes, no dejan de ser gastos públicos, pues son realizados por el Estado con caudales que son públicos y que ha recaudado de las contribuciones personales de cada uno de los obligados. Tal como agrega Héctor Villegas en su libro Manual de Finanzas Públicas, tiene dos especies de gastos bien diferenciados. Erogaciones públicas, que comprende todos aquellos gastos públicos derivados de los servicios públicos y el pago de la deuda. Y luego las inversiones patrimoniales, que comprende los gastos relacionados con la adquisición de bienes de uso o de producción y con obras y servicios públicos. Aquí vamos a ver una clasificación que es la más normal, la más general. ¿Y cuál es esa más normal y más general? Es la que divide al gasto público en ordinario y en extraordinario. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? Son aquellos que suelen repetirse periodo tras periodo y aparecen planificados y estimados en los presupuestos anuales. Por ejemplo, gastos extraordinarios. Son las erogaciones destinadas a satisfacer necesidades imprevistas, excepcionales, eventuales o contingentes, no repetidas con regularidad en los distintos ejercicios de la administración pública. Y ponemos, por ejemplo, las vacunas del COVID no eran ordinarias. ¿Por qué? Porque era primera vez que aparecía esa enfermedad. Entonces, lógicamente, eso se constituyó en gastos extraordinarios,
aquel gallinero que pusieron en el Parque de la Industria que simulaba ser un hospital, ese no era un gasto ordinario, sino era un gasto extraordinario. También hay gastos corrientes o gastos de funcionamiento. En este momento estoy pasando lista de las personas que están en la clase. Son 77 personas. Entonces ahora, ¿cuáles son gastos corrientes o gastos de funcionamiento? Son los pagos que el ente público debe de realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos. Luego tenemos gastos de capital o gastos de inversión. Son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio del Estado. ¿Cuáles son los elementos del gasto público? Son varios. El primer elemento, que el gasto público se debe de realizar para satisfacer necesidades públicas, ya sea de manera directa o indirecta. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, al ser necesidades públicas, el presupuesto de legitimidad del gasto público, las decisiones al respecto, presuponen la selección de ellas y la comparación con las posibilidades materiales. El gasto público es interdependiente del recurso público. El gasto público es indicativo de la actividad, estado social y tendencia de los países. Voy a parar un momentito solo. Ya se fue la persona. Quinto, la cuantía del gasto público y su influencia sobre la economía general tornan imprescindible su consideración por las finanzas públicas. No se puede pensar dentro del campo de las finanzas públicas que no esté el otro rubro del presupuesto del Estado incluido. Si están los ingresos y el Estado se toma el trabajo de recaudar esos ingresos, lógicamente tienen que haber gastos, porque realizando los gastos es que el Estado cumple su función, que es satisfacer las necesidades de la población. Luego, es imposible considerar el fenómeno del recurso público. Discúlpenme que voy a ingresar aquí. Es increíble. Es increíble considerar el fenómeno del recurso público sin tener en cuenta lo que el Estado restituye a la colectividad. ¿Y mediante qué se restituye a la colectividad? Mediante el gasto público. Cuando se hacen escuelas, se hacen hospitales, se contrata más personal, se hacen carreteras. Ahí es donde nosotros retribuimos lo que estamos pagando de impuestos. Luego, prescindir del gasto público significa excluir la indagación de aspectos esenciales, como el antecedente y el resultado de la actividad financiera. Vamos a hablar ahora del aumento progresivo del gasto público. Y el primer análisis que lo vamos a hacer es cómo se dio el aumento progresivo en la hacienda clásica. Voy a parar un momentito que voy a ingresar aquí. Bueno, este problema era paralelo a los límites de los gastos públicos. Y no podemos dejar de hablar de la expansión o del crecimiento de los mismos, el cual obedecieron, obedecieron a factores muy complejos, que eran desde la explosión demográfica hasta circunstancias de orden económico, político y social. Para Mauricio Duverger, el crecimiento de los gastos públicos tiene tres causas principales.
¿Cuál es la primera causa principal? El desarrollo de las funciones del Estado, que se debe a que las necesidades sociales pasaron a cargo del Estado al no poderlas cubrir la iniciativa privada. El progreso técnico, especialmente en materia militar, y esto no se debe a que el Estado se hubiera encargado de una función principal, sino a la transformación de las condiciones militares y sobre todo por el progreso tecnológico que se ha desarrollado. Entonces, ni modo, se necesita estar equipado aunque nosotros no pensemos en una guerra. Luego, por la evolución de la concepción de la hacienda pública, que esta se debe fundamentalmente a nuevas tesis políticas, a nuevas tesis económicas que le atribuyen al Estado una intervención más decisiva en el aspecto económico y social de la nación, desapareciendo la creencia de que el Estado solo puede cubrir servicios indispensables. Hay que tener en cuenta en el crecimiento de los gastos públicos que las cifras por sí solas no son suficientes para que podamos darnos cuenta de las causas de su verdadero crecimiento. Estas cifras deben de ir interrelacionadas con factores políticos y económicos. Si queremos tener una idea compleja del volumen, el aumento de los gastos públicos fue muy lento primero, acelerado en los últimos tiempos, y es un hecho que el problema no solo es de Guatemala, sino obedece a diversas causas. ¿Cuáles son esas causas? Para analizar dicho crecimiento, estudiaremos causas aparentes y causas reales que se dieron. En primer lugar, una causa aparente, y fue la variación del valor de la moneda. Recuerden ustedes que nosotros en el tiempo de Lucas García dábamos un quetzal para tener $1. Teníamos guardados lingotes de oro en bancos de Estados Unidos. Como aquí opera la magia, se perdieron los lingotes y se perdió el respaldo de la moneda. Ahora, para tener $1 tenemos que pagar 7.88 en adelante. Eso quiere decir que hay variación en el valor de la moneda. La depreciación de los signos monetarios es constante y sus efectos son experimentados por todos los países, aún los de economía más sana. Ya tomé en cuenta ahorita que hay una persona menos que ya se salió y nos mantenemos el resto. Esa persona tiene 0, lógicamente, en la asistencia. Entonces les decía que la depreciación de los signos monetarios es constante y sus efectos son experimentados por todos los países, aún los de economía más sana, como dicen los grandotes, y en constante expansión, aunque naturalmente con intensidad variable. Segundo, la evolución producida en las reglas presupuestarias que se dieron al modificar la forma de computar las erogaciones. Tercero, debe de distinguirse entre el crecimiento absoluto y el crecimiento relativo de los gastos, ya que estos no asumen igual significación económica ante las transformaciones territoriales operadas. El aumento de la población y el desarrollo de la producción y la renta nacional. Si bien las cifras absolutas muestran aumento, es decir, aparentemente son mayores, su incidencia real es menor por el desarrollo de los factores enunciados. Luego tenemos causas reales, y en las causas reales están gastos militares, sin pensar en guerras, sino que lo que tenemos que pensar es en el equipamiento de los ejércitos modernos. Ese equipamiento exige la inversión de sumas extraordinarias, cuya magnitud se ve incrementada por la situación internacional
y por el progreso tecnológico. Luego tenemos la expansión de la actividad del Estado, no solamente por nuevas actividades que deben de asumir en razón de los modernos conceptos en materia social y económica, sino por la expansión de las funciones tradicionales como nuevas actividades por servicios públicos, cargas de seguridad social y organización de entidades para administrarlas. Realización de obras y trabajos públicos como medios de prevenir o combatir circunstancias adversas de la coyuntura económica. La necesidad de crear nuevos servicios administrativos por exigencias del aumento de la renta privada. Organización de controles por la expansión de negocios y la necesidad de amparar a los consumidores. Extraordinarios gastos de urbanización originados por el surgimiento de nuevos núcleos de población y por el crecimiento desmesurado de los existentes. Vivienda, obra sanitaria, energía eléctrica, gas, etc. Y luego, el aumento de los costos. El aumento internacional de los costos de toda clase de mercancías y servicios. Porque ustedes pueden observar, el aumento no es solo en Guatemala, el aumento es en todas partes. Y ahora aumentó todo. ¿Por qué aumentó todo? Porque aumentó la gasolina. Vamos a ver si por lo menos los 5 centavos que le aumentaron al agua salvavidas se la van a bajar ahorita, porque ahorita ya entró el subsidio. ¿Qué se la van a bajar? Pero ya aumentó el costo de esa mercancía. Entonces, el aumento internacional de costos de toda clase de mercancía y servicio, agravado por la depreciación monetaria, incide considerablemente en los presupuestos públicos, aparte de que el progreso técnico determina gastos antes desconocidos, nuevas instalaciones en los organismos estatales, tales como teléfonos, telefonía celular, radios, automóviles, calefacción o refrigeración. Luego tenemos la burocracia y la presión política. La burocracia ha aumentado irremediablemente y ocupa casi el 75% del presupuesto del Estado. Luego, la presión política de grupos o sectores con influencia política que tienden a satisfacer intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. Yo creo que esto no hay necesidad de explicarlo, porque casi todos los días lo leemos en las redes sociales, lo leemos en el periódico, en cualquier manera. Esto nosotros lo entendemos perfectamente y creo que es de más hablar de este tema. Tal como lo señala Domingo García Belaunde, que es un peruano, hace algunas décadas se consideraba inconveniente el crecimiento de los gastos públicos, ya que significaba apropiarse de las ideas de la hacienda clásica, que el aumento de los gastos trae como consecuencia el aumento de los impuestos. En la actualidad, hoy por hoy se acepta que ciertos gastos deben de tener límites, como son los de la mera administración y los gastos militares. Se contrató gran cantidad de personal y el mal servicio de la administración continúa. Pero este autor también agrega que el aumento o el crecimiento de los gastos públicos solo debe de depender de la situación económica del país, ya que tener gastos excesivos para endeudar a las generaciones, ya que no debe de tenerse gastos excesivos para endeudarse a las generaciones futuras. Solo en préstamos piensan, no piensan en efectividad. Muchas teorías implementadas por grandes estudiosos tratan de explicar el aumento del gasto, como ya dijimos, entre ellos la pérdida del valor de la moneda, el aumento de la riqueza, la compra de armas, pagos de deuda pública, pensiones de jubilación, entre otras. Yo estoy un poco, como les dijera yo, en desacuerdo con las pensiones de jubilación, porque la pensión de jubilación en la mayoría está pagada por el propio empleado. Yo acabo de ver un expediente de una jubilación
en donde ese trabajador a los 65 años le había aportado a UNSEC 2.800.000. Si ustedes hacen una cuenta de esa persona de 65 años, si vive 25 años más, va a tener 90. Pongámosle 90, que es la media, por 7.250, que es lo que le dan ahorita. Está pagando 652.500 y aportó 2.800, porque no va a llegar a 120 años. Probablemente en el camino lo aumenten, pero ustedes saben que tampoco lo van a aumentar tan considerablemente. Entonces creo que ese pensión de jubilación, yo tengo mis dudas, pero los autores sí lo ponen. El gasto público, ¿en qué se sustenta? Se sustenta en la satisfacción de las necesidades de la población. Y ustedes saben que la satisfacción de las necesidades de la población son muchas y variadas. Y los recursos, que muchas veces son escasos, sumado al aumento de la población. Las necesidades, dicen los estudiosos de la materia, deben de responder a intereses colectivos o públicos. Ahora vamos a ver la clasificación del gasto. Vamos a tomar en cuenta el primer criterio, que es el criterio administrativo. Según ese criterio administrativo, los gastos públicos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones a que estas erogaciones se destinan, basándose en la estructura administrativa del Estado y en la regulación legal de accionar. Eso quiere decir que ese criterio responde a estructura del Estado por instituciones, ministerios, organismos descentralizados y gobiernos locales. Luego tenemos un criterio funcional. Ese criterio funcional es conocido también con el nombre de sectorial, que permite tener una visión más completa que el criterio administrativo, agrupando los gastos a realizar por sector. ¿Cuáles son esos sectores? Salud, educación, defensa, vivienda, agricultura, entre otros. Y luego tenemos el criterio económico, que es desde el punto de vista establecer la diferenciación que hay entre los gastos de funcionamiento o gastos operativos y los gastos de capital o gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento o gastos operativos son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los gastos públicos. Y de la administración en general. Retribuyen bienes de consumo o prestación de servicios. ¿Cuáles pueden ser los gastos de consumo? Los gastos de consumo pueden ser la conservación y la reparación de los edificios. Puede ser la renovación de bienes muebles. Cada vez que un escritorio no sirve, que una silla no sirve, se va renovando y esos son gastos de consumo. Dentro de esos gastos también están los retributivos de servicios. ¿Cuáles son los retributivos de servicios? Sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados públicos. Luego tenemos gastos de capital y gastos de inversión. ¿Cuáles son estos? Son todas aquellas erogaciones que realiza el Estado, que significan un incremento directo del patrimonio público. Redistribuyen capital, contribuyen a aumentar el bicapital. Pueden ser pagos por adquisición de bienes de producción
como maquinaria, equipos e inversiones en obras públicas de infraestructura. Por ejemplo, presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras y puentes. Inversiones destinadas a la industria como siderúrgica, petroquímica y fabricación de equipo PK. Hay otra clasificación con criterio económico, quien divide los gastos de servicio con contrapartida o gastos de transferencia sin contrapartida. En los gastos de servicio que tienen contrapartida, se cambia el dinero del gasto por un servicio prestado o una cosa comprada. Van a comprar una computadora, van a pagar un servicio para un automóvil, van a pagar un servicio de limpieza a las computadoras. Ahora, ¿cuándo se dan los gastos de transferencias? Aquí no tienen contrapartida. En estos gastos no existe ningún contravalor alguno. El propósito es exclusivamente promocional o retributivo. Ya hay otra clasificación clásica, y esa clasificación clásica que ya vimos es la voy a volver a repetir, es la que se divide en ordinarios y en extraordinarios. Esta clasificación se basa en la regularidad de los mismos. Si son gastos ordinarios, van a aparecer todos los años. ¿Por qué? Porque son gastos que son indispensables, ineludibles. ¿Para qué? Para el funcionamiento del Estado. Y como consecuencia son esenciales para la subsistencia del Estado. ¿Qué gastos creen ustedes que aparecen en este rubro? Sueldos, conservación de inmuebles, servicios de deuda pública, retiros y pensiones, entre otras. Gastos extraordinarios son gastos destinados a satisfacer necesidades imprevistas, eventuales, excepcionales, no repetidas con regularidad. Estas son aquellas que se refieren a tenientes a obra pública, adquisición de inmuebles, adquisición de medicamentos. Como por ejemplo, aquí les vuelvo a poner, fue la adquisición de la vacuna en el tiempo del COVID. Ese era un gasto extraordinario, ni sabíamos nosotros de la existencia del COVID. El hacer el gallinero en el Parque de la Industria también fue un gasto extraordinario. ¿Por qué? Porque como siempre no estábamos preparados para ese tipo de situación médica que podía ocurrir. Nosotros aquí, con todo esto que hemos visto, tenemos que quedar claros que el gasto público es una herramienta de política fiscal. La política fiscal le interesa los ingresos del Estado, pero más aún le interesa cómo va a realizar el gasto público. ¿Y por qué le interesa? Porque cuando realiza el gasto público, realiza la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Va a cambiar el techo de un hospital? Eso es una ventaja ¿para quién? Para el que va a requerir esos servicios médicos. El gasto público usado adecuadamente es importante y vital instrumento de manejo económico. Pero si por el contrario su uso es inadecuado, sin conocimiento, sin control, abusivamente puede causar muchos prejuicios. Y que nosotros yo creo que estamos bien acostumbrados desde hace mucho tiempo a un inadecuado uso del gasto público sin control, abusivamente, y que lógicamente nos ha causado perjuicios. Conclusión. El autor peruano Domingo García Belaunde llega a una conclusión que para mí es importante y nos dice mucho sobre el gasto público. Dice, debe de ser realizado por una entidad pública. Lógico, no puede ser una entidad privada, tiene que ser una entidad pública. ¿Por qué? Porque es un gasto público. Debe tener un sustento legal, sí, debe de estar contenida en la ley que contiene el presupuesto del Estado.
debe de consistir en una erogación de una suma de dinero y tener como fin la utilidad pública. Por eso les digo que esta conclusión es importante. Debe de ser realizado por una entidad pública, debe de tener sustento legal, debe consistir en una erogación de una suma de dinero y debe tener como fin la utilidad pública. El ciclo del gasto público. O sea, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros el gasto público? Tenemos que tener algún procedimiento y algunos pasos que nos permitan definir claramente esto. Por ejemplo, planeación. Debe elaborarse planes de desarrollo y programas. Mi pregunta es, ¿cómo se planifica el gasto público? Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Por qué? Muy sencillo porque cuando se hace cuando se planifica lo que se va a hacer de gobierno, ahí se va a planificar qué es lo que se quiere hacer en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Claro que es importante. Luego tenemos la programación. Y ustedes se dieron cuenta cuando leyeron la ley orgánica del presupuesto que el presupuesto está formado por estructuras programáticas y programas operativos anuales. Luego que los gastos deben ir en el presupuesto. En el presupuesto debe estimarse ingresos y egresos, incluyendo asignaciones referenciadas. Ejercicio, pero no ejercicio de correr, no, debe de calendarizarse. Reglas o recursos legales y sistemas de adecuación y ejercicio del gasto público. Debe de dársele un seguimiento. Debe de haber informes trimestrales de auditoría. Debe evaluarse el gasto público y debe de evaluarse ese ciclo del gasto público en una cuenta pública con informes de gestión. Y dentro del gasto público está lo que ustedes han oído muchas veces que se llama inversión social. ¿Qué es la inversión social? Son los recursos que el Estado tiene destinados para la ejecución de programas de ayuda extrema pobreza en cada territorio focalizado. Ustedes se recuerdan que en Chiquimula, en Olopa, en Ipala, había extrema pobreza en cada territorio focalizado. Ahí salían los niños, canchitos y timbones porque tenían una gran anemia. Se llegó a esos territorios, fue a ayudarse con programas de ayuda extrema y hoy por hoy, creo que esto está un poco superado. O sea, el focalizar el territorio ofrece a las personas oportunidades que actúan como factores protectores de riesgo asociados a la pobreza, según sean las diferentes etapas de la vida, porque cuando hay esos territorios focalizados, lo que esta gente come son sus cosechas. Comen frijoles, comen maíz. Y si no llovió o llovió excesivo y no pudieron cosechar nada, no tienen nada para comer. Pues eso es lo que busca precisamente ese tipo de situaciones. La definición más general que se puede dar del acto de invertir es que mediante el mismo tiene lugar el cambio de la satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. Otros autores especifican más y definen la inversión como una vinculación de recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en el futuro. En conclusión, la inversión social es un modelo sistemático de las actuaciones del Estado que se elabora anticipadamente. ¿Para qué?
para dirigirla y encauzarla a programas y proyectos de obra pública. También es considerado como un rubro para el desarrollo social del país. Asimismo, como el que elaboran los técnicos y administradores públicos para ordenar la previsión social y la ejecución de sus respectivas obras y servicios. Su campo de actividad se encuentra comprendido en los siguientes aspectos: salud y nutrición para reducir indicadores de mortalidad. ¿Y por qué aquí abarca el primer lugar? Porque aquí es vida o muerte. Claro, la educación es importante, pero la educación no le va a generar la vida o la muerte. Entonces, una persona que está desnutrida, que tiene una gran anemia, si no se le busca un camino de solución, si el Estado no satisface sus necesidades, lo siguiente es la muerte. La educación, claro, tenemos que ser un pueblo educado, un pueblo porque la educación da oportunidades. Miren nosotros que salimos de la San Carlos, o sea, tenemos una oportunidad de ser cada día mejor, de mejorar nuestra condición. Entonces, es importante, pero es más importante la salud y la nutrición. Luego, hay infraestructura social, hay actividades que protegen y promueven el medio ambiente. Miren ahora, este calor excesivo del cual nosotros no estábamos acostumbrados. Esto es porque no protegimos en su momento el medio ambiente. O sea, cada día llueve cuando no tiene que llover y hay calor cuando no tiene que haber. O sea, estamos completamente descontrolados en cuanto al clima. ¿Por qué? Porque ya deshicimos el medio ambiente. El cambio climático es un tema que todos los abordan en los grandes foros, pero seguimos teniendo los mismísimos problemas, a saber a dónde vamos a llegar. Luego hay condiciones económico-sociales para los sectores de pobreza. Y aquí tenemos que ver cuál es el objetivo que persigue el gasto público. Primeramente, contribuir a la estabilidad macroeconómica, elevar el impacto del gasto social y el fomento de la productividad y el empleo. La inversión social puede ser directa e indirecta. ¿Cuál es la inversión social directa? ¿Cuál es la directa? La inversión social directa son aquellos gastos que están destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital y comprenden instalaciones, edificaciones y construcciones, equipos que sirven para producir bienes y servicios que lógicamente están sujetos a la depreciación. Luego hay una inversión financiera, que son aquellos gastos que efectúa el sector público no empresarial en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, como son instituciones nacionales e internacionales, incluso las concesiones de préstamos a corto y largo plazo, de carácter reintegrable, otorgado en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan con instituciones del sector público, del sector externo u otras entidades. En todos los casos, la realización de gastos corresponde a la consecución de objetivos de política fiscal y de lograr la rentabilidad en la aplicación de excedentes financieros. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no hay ninguna, nos quedamos aquí y primero Dios, nos vemos el jueves si Dios lo decide. Pasen feliz noche y no olviden, por favor, evaluarme si son tan amables. Muy bien, licenciada. Gracias, gusto, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas Pasen feliz noche, que estén bien, se cuidan.